vamos a mirar a partir de este estudio de caso, que son las mujeres y la astronomía en Chile a comienzos del siglo XX, eh, el papel, hacer una introducción en realidad de lo que es el tema de la historia de la ciencia y la vinculación con el tema de género. Aquí hay varios elementos que vamos a revisar para entender este fenómeno. Uno es en qué sentido la mujer es objeto del conocimiento científico, es decir, cuando la mujer es estudiada por la ciencia y cómo esto ha ido cambiando desde el siglo XVI, cuando hablamos de la ciencia moderna, eh, evidentemente ya no de la ciencia en periodos más, digamos, de la antigüedad, y cómo la mujer después es sujeto de conocimiento, es decir, la mujer es la que hace ciencia, o en qué sentido la incorporación de la mujer en la ciencia va a ser diferente a la incorporación del hombre por todos estos conceptos que vamos a revisar. Después mirar un poco cuál ha sido el papel de la mujer en la historia de la ciencia, y siempre acá surge la pregunta, ¿por qué cuando uno mira la historia de la ciencia ve solo hombres? Entonces la respuesta a esa pregunta la puedo decir claramente por lo que sabemos, digamos, de la historia, es que sí hubo mujeres que participaron en la ciencia tan o más importante que los varones, pero la historia de la ciencia, como toda historia construida, ¿no es cierto?, bajo ciertos parámetros, ha dejado fuera, por un lado, la participación de la mujer en la ciencia, y cuando la incorpora de una manera desigual respecto del hombre, como vamos a ver acá. Eh, y después, ¿no es cierto?, una pequeña aproximación, un trabajo que estamos realizando sobre quiénes eran las primeras astrónomas chilenas, y si es posible hablar de astrónomas en un periodo en que las mujeres ni siquiera podían estudiar en la Universidad de Chile, que era la única universidad, podían estudiar, bueno, estaba la Católica que se había formado, pero como universidad que dictara ciencia era la única, realmente, y que podía, ¿no es cierto?, significar que estamos mirando unas primeras astrónomas en Chile en el momento en el cual ni siquiera podían estudiar ingeniería las mujeres, ni menos matemáticas, en fin. Entonces, ¿cómo ocurre este fenómeno que, a pesar de esas dificultades, sí podemos mirar estas primeras astrónomas, y cuáles son las dificultades para mirarlas? De eso se trata un poco la presentación de hoy día. Respecto a lo primero, que es la mujer como objeto del conocimiento, aquí hay varios elementos que podríamos considerar. Recuerden que ustedes pueden interrumpir en el momento y participar en el momento en que ustedes lo estimen, tanto a través del micrófono como a través del chat, que lo tengo abierto. Lo primero que se puede entender acá es la mujer como objeto del conocimiento científico, diríamos acá, ¿no es cierto?, conocimiento científico, es que es hecho desde el varón. Lo primero que uno podría entender, que a partir del siglo XVII, incluso ya desde el siglo XVI, pero sobre todo en el periodo llamado de la Revolución Científica, que es cuando se estructura la ciencia moderna como la conocemos hoy día, eh, la mujer como objeto de la ciencia siempre fue objeto desde la mirada del varón, del hombre. ¿Mm? Entonces, todos los criterios de desigualdad entre hombre y mujer, todos los criterios que consideraban que las mujeres tenían ciertas características y los hombres otras, van a reflejarse en el estudio científico de la mujer. No nada extraño eso, porque ocurre, digamos, eh, evidentemente, en su vinculación con la sociedad. Ya hemos visto en este curso en qué sentido el estudio de la ciencia no se puede apartar del estudio de la sociedad. No hay una diferencia entre una cosa y otra, y por lo tanto acá se va a ver también esta relación. Em, una de las primeras áreas en las cuales surge un estudio así científico de la mujer, diferenciándola del varón, va a ser justamente la medicina. Y ahí va a haber em, una ruptura respecto de lo que era el periodo anterior. Si antes del siglo XVII, por ejemplo, el cuerpo humano se miraba solo desde el punto de vista masculino, es decir, el modelo era el varón, y a partir de ahí se estructuraba, ¿no es cierto?, la mirada sobre la mujer digamos, en el supuesto de que el varón era el modelo y la mujer era una suerte
de varón que no había alcanzado su máxima plenitud, por eso era una suerte de hombre inmaduro. Esa es un poco la perspectiva que se pensaba respecto de las mujeres. Evidentemente hoy día no lo pensamos, como ustedes lo sabrán y lo comprenderán, pero había una mirada al respecto que uno debe tratar de entender para esa época. Y lo primero que hace, ¿no es cierto?, es lo que el autor que vamos a ver acá, Shivinga, llama mirar bajo la piel. En el fondo, mirar bajo la piel se refiere a mirar los huesos. ¿Por qué se estudian los huesos como un componente fundamental de la estructura anatómica de todos los seres vivos, no solamente de los humanos? Porque en este mismo momento la zoología también se articulaba sobre la base del estudio de los huesos, y también lo que hoy día conocemos como paleontología, es decir, de aquellos animales que ya han desaparecido, también se hacía a partir de los huesos. Materialmente los huesos tienen ciertas características que lo hacen más interesantes de estudiar que otros componentes del cuerpo, en este caso humano, digamos, por un tema de la descomposición, por el tema del mantenimiento, y que se podía, ¿no es cierto?, establecer mediciones. Para el caso de los animales se habla de zoometría, pero en el caso de los humanos, ¿no es cierto?, medidas anatómicas que son tomadas como parámetros para poder empezar el estudio. Por lo tanto, lo primero que habría que decir acá es que la medicina, a partir del siglo XVII y tal vez un poco antes, pero sobre todo a partir de ese momento, empieza a mirar bajo la piel, es decir, los huesos, en el esqueleto, para, ¿no es cierto?, ver el cuerpo humano y a partir de ahí establecer ciertas diferencias entre hombres y mujeres. Estas diferencias entre hombres y mujeres, y lo pongo acá entre comillas, ¿no es cierto?, se establecían como naturales, es decir, se pensaba, ¿no es cierto?, que había una suerte de expresión de una cierta voluntad de algún creador para la explicación de la diferencia entre los cuerpos de hombres y mujeres. Es decir, si el cuerpo del hombre estaba pensado, se cree de esa manera, se veía, digamos, se percibía y se estudiaba y se buscaba esa posibilidad de que realizara las tareas superiores, es decir, principalmente pensar. Se creía que las mujeres solamente, ¿no es cierto?, estaban construidas, por así decirlo, por una cierta deidad, aunque ya no hay una visión religiosa, pero se mantienen estas perspectivas respecto de los géneros, para la procreación. Por lo tanto, si la parte más importante de la mirada bajo la piel, de los huesos, para el caso del hombre era, ¿no es cierto?, la cabeza, el cerebro. Para el caso de las mujeres era más cerca del lugar donde aparecía, digamos, la, la procreación, y vamos a ver acá un poco los estudios que hacían, por ejemplo, de las caderas para identificar si había una especie de eh, ¿cómo se diría?, corporalidad construida y hecha en base a un objetivo. Es como si los cuerpos de los hombres hubiesen sido hechos para eh, tener las actividades, como decía, superiores que se pensaba que era, ¿no es cierto?, la reflexión, el pensamiento, y las mujeres, ¿no es cierto?, tenían cuerpos construidos y adaptados por digamos, algún fenómeno a explicar para procrear. Entonces, si hay que buscar diferencias naturales entre hombres y mujeres, si hay que buscar esas diferencias naturales entre hombres y mujeres, se buscaban los huesos y se buscaba comparar el tamaño del cráneo, que suponían que el hombre lo tenía más grande que el de la mujer, porque suponían que el hombre sabía pensar y la mujer no, y, ¿no es cierto?, y la pelvis, para el caso, ¿no es cierto?, de estas características asociadas con la mujer. Se supone que la pelvis va a ser mucho más grande, mucho más extendida en el caso de las mujeres que respecto a los hombres, porque el cuerpo de la mujer estaba construido de alguna manera para la procreación. Eso es lo que se pensaba. Todo esto permitía justificar una supuesta inferioridad biológica de la mujer, que es algo que lamentablemente hasta hoy día nos pesa, y que fue construida realmente en un periodo mucho anterior a esto. Ya de los griegos de la antigüedad se advertía esta perspectiva. Esto permitía entonces decir que si el cuerpo del hombre, bajo la mirada bajo la piel, ¿no es cierto?, era diferente a la mujer, no era simplemente porque había una diferencia que los mostraba distintos entre sí, que uno podría decir, ¿no es cierto?,
el árbol es distinto, ¿no es cierto?, qué sé yo, a un auto, pero no significaría que el auto sea superior o inferior al árbol. Aquí, de alguna forma, se pensaba que estas diferencias que se buscaba todo el tiempo estudiar, ¿no es cierto?, justificaban que la mujer fuera inferior biológicamente al varón. Eso es lo que se pensaba y lamentablemente, como digo, son ideas que hasta hoy día eh, nos siguen pesando a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido desde este periodo hasta ahora. La mujer como objeto del conocimiento entonces fue pensada eh, eh, desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de los propios huesos. Aquí hay que decir una cosa, aquí son los primeros, digamos, em, los primeros esquemas y dibujos, ¿no es cierto?, de un esqueleto de mujer, ¿m? Que aparece, ¿no es cierto?, en el periodo que estamos mirando este tema. Em, lo primero que hay que decir es que no es que tomaran normalmente un esqueleto como tal y lo midieran y lo dibujaran siguiendo su propia, ¿no es cierto?, estructura. Lo que más bien es construir un modelo idealizado. Quiero que por favor lo destaquen de alguna manera en sus apuntes. Es un modelo idealizado, porque la mayor parte de los cuerpos que ellos encontraban no estaban completos, o ellos idealizaban ese modelo que aunque estuviese completo, ¿no es cierto?, pasaba al papel y pasaba, ¿no es cierto?, a la descripción de una manera muy idealizada respecto del original. Y acá, ¿no es cierto?, tal vez acá no se puede ver claramente en esta imagen, pero lo vamos a analizar. Se destacaba el papel que jugaba la pelvis, o sea, la pelvis se veía mucho más grande, voluminosa que el del varón, y el cerebro era más pequeño. Entonces, con esto quería decir que las labores principales de la mujer se veían, ¿no es cierto?, vinculadas a su posibilidad de creación, de procreación, perdón, y las labores menos elaboradas para la mujer o menos desarrolladas, perdón, se veían respecto de la cabeza o del cerebro, con el supuesto de que mientras más grande la cabeza, más grande el cerebro, eh, se tenía mayor capacidad de pensamiento, cosa que después va a cambiar porque se dan cuenta que no ocurre de esta manera. Em, entonces, este es el primer esqueleto, ¿no es cierto?, que se puede ver de un hombre, de una mujer, perdón, en el periodo que estamos estudiando. Entonces, como conclusión de esto, es que se construye una perspectiva de género em, a partir de la cual, ¿no es cierto?, se estructura toda la cadena posterior que justifica una suerte de inferioridad biológica y que justifica, por supuesto, la desigualdad entre hombre y mujer. Em, Vamos a mirar acá esta es una introducción, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver después con los textos, sobre todo Schellinger, que una vez que se descubre, haciendo muchas mediciones, que proporcionalmente el cerebro de la mujer es mayor respecto de su cuerpo al cerebro del hombre, ya se va a cambiar la perspectiva que decía que toda la capacidad intelectual estaba en el cerebro. Entonces se va a matizar esto. Em, y se estudian los huesos porque de alguna forma es la estructura que permite entender todo el resto del cuerpo. O sea, todos los músculos, toda la piel, todos los tendones estaban basados en la estructura, digamos, principal del cuerpo humano para esta época, que se pensaba para esta época que era el esqueleto. Por lo tanto, se pensaba que los huesos del hombre debían ser más flexibles que los huesos de la mujer. Y más flexibles porque el cuerpo del hombre se pensaba que estaba hecho para hacer actividades con movimiento, o sea, fuera de la casa. Y la mirada, ¿no es cierto?, sobre lo femenino era que la mujer tenía menos movilidad física porque su gran tarea era al interior de la casa, el cuidado de los hijos o el cuidado de otras personas. Por lo tanto, se pensaba, ¿no es cierto?, que el hombre tenía que tener un esqueleto que fuera mucho más flexible respecto de la mujer. También se pensaba que al tener los huesos más pequeños, la mujer contenía menor cantidad de masa muscular, y al tener menor masa muscular se suponía que tenía menos fuerza. Sabemos que todo esto ya no lo pensamos de esta manera, pero lo importante es que ustedes traten de ver que la primera justificación de la desigualdad entre hombre y mujer
que ocurre en la ciencia a partir del siglo XVII, ¿no es cierto?, se va a construir de una manera científica, de una manera, bueno, de una manera que tiene que ver principalmente con una empiria. Y sabemos ya de nuestro tiempo que el poder que tiene el discurso científico, el discurso empírico respecto de otro tipo de discurso, por tanto, es un discurso muy poderoso. Entonces, no es fácil para la posibilidad de que haya una visión igualitaria entre hombres y mujeres cuando desde los inicios de la ciencia ya, ¿no es cierto?, se empezó a tratar de justificar esta desigualdad. No sé si hasta acá tiene alguna cosa que agregar o que observar o qué sé yo, preguntar. ¿Y qué visión había de esto como antes del siglo XVII? Como la medicina antes, en la Edad Media, por ejemplo. Desde el punto de vista de Europa, porque va cambiando, depende de dónde hablemos, pero como ves, esta historia es solamente lamentablemente europea, del punto de vista en Europa, desde los griegos ya había la visión de que el cuerpo humano era uno solo, tanto para hombres y para mujeres. Y el modelo del cuerpo humano era siempre el cuerpo del varón, porque vamos a verlo en otros textos, pero se pensaba, ¿no es cierto?, que la mujer no había llegado a su plenitud física, por eso se pensaba que era inmadura. Y el hecho de que no tuviera pene, por ejemplo, o que en el fondo se pensaba que el clítoris era como un pene que no había alcanzado a desarrollarse, de alguna forma reafirmaba la idea de que el cuerpo de la mujer era como una especie de cuerpo eh, inacabado del varón. Por lo tanto, el cuerpo del varón era el cuerpo que se ponía como el único, digamos, modelo, ya lo dije, ¿no?, como el único modelo para entender, ¿no es cierto?, al ser humano y su corporalidad. Y ustedes tienen que ver que incluso en el arte, eh, aún a pesar de que después continúa en el Renacimiento, ¿no?, el arte también es principalmente una exaltación desde los griegos, ¿ya?, del cuerpo del varón. O sea, hay pocas figuras de mujeres. Las figuras de mujeres que hay tienen otras características que se están pensando, pero en general, ¿no es cierto?, era el cuerpo del varón. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, en este momento es que se empieza a tratar de buscar una diferencia que se pueda estudiar empíricamente entre el hombre y la mujer. Y esto, ¿no es cierto?, ocurre a partir de este momento, después de la revolución científica. Entonces, lo que antes se pensaba que era simplemente una mirada respecto de la mujer, que decir que no era una digno de estudiar porque lo que realmente era el modelo del varón, ¿no es cierto?, ahora se estudia de otra manera porque se estudian ambos bajo la misma perspectiva, que hay que estudiarlos por igual, pero asumiendo que las características femeninas estudiadas empíricamente reforzaban la idea de la inferioridad de la mujer respecto del hombre. No sé si respondo a lo que tú preguntabas o no. Sí, sí. Entonces igual había un sesgo súper importante como, como en los científicos de esta época, o sea, hombres eh, decidiendo cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer, como según las visiones que tenían previas a los estudios, a, no sé, a ver los huesos, a ver otras cosas. Claro, el sesgo siempre existe, ¿no? El sesgo, o sea, todas las culturas tenemos parte de la manera de ver las cosas. Nosotros todos lo vemos con un sesgo. No necesariamente el sesgo es algo negativo. En este caso, evidentemente sí lo es, porque margina un grupo respecto de otro. Lo que hay que entender en la ciencia es qué sesgos tiene, para poder, ¿no es cierto?, tomar una posición crítica al respecto. Y evidentemente en este momento las mujeres no pueden estudiar, aunque, bueno, vamos a ver que sí estudiaban y estudiaban en la universidad. Incluso había mucho más posibilidades de estudio en la Edad Media para la mujer que después. Digamos, vamos a mirar un poco, suena como contradictorio, pero es el varón el que va a construir lo que es la percepción de la mujer. ¿Mm? Bueno, eso es algo que hasta hoy día un poco, de alguna manera, se ve, digamos, se puede advertir. Vamos a mirar después por qué, con el texto que yo les propuse leer sobre el MIT, por qué hay una mirada incluso hasta hoy día respecto del papel que puede jugar la mujer y el hombre en la sociedad, y no tanto con algo tan concreto como esto, sino que algo que deriva de esto, de alguna forma. Entonces, tenemos como primer tema la mujer como objeto del conocimiento, ¿no es cierto?, que nace la medicina, haciendo un resumen de lo que acabo de hablar,
que se buscan estas diferencias naturales entre hombres y mujeres, y esto permite justificar una supuesta inferioridad biológica entre hombres y mujeres. Vamos a ver después con más detalle de qué manera se mira bajo la piel con el texto de Schevinger, cómo se buscan estas inferioridades respecto del hombre y la mujer. El otro, ¿no es cierto?, momento que ocurre, que se puede estudiar en relación a la mujer con la ciencia, tiene que ver con la mujer como objeto, como sujeto de conocimiento. Es decir, ya en un periodo posterior a este momento en el cual las mujeres ya logran, o sea, les es, comillas, permitido por el varón entrar o posteriormente entrar a la universidad, o a pesar de todo, ¿no es cierto?, el sesgo que tenga la historia de la ciencia, uno puede encontrar que sí hay mujeres que están trabajando, ¿no es cierto?, en la ciencia antes por supuesto, de Madame Curie, que es la más conocida del principio de la primera mitad del siglo XX, me refiero a un periodo del siglo XVIII, incluso del siglo XVIII y XIX. Y entonces se advierte las contribuciones de las mujeres hacia la ciencia, pero se las niegan. Es decir, con esta perspectiva, ¿no es cierto?, de la inferioridad de la mujer, de que la mujer no tiene las mismas capacidades que el varón para pensar y para hacer, generar conocimiento racional y científico, ¿no es cierto?, se le niegan estas contribuciones. Eso uno ve lo que quiere ver, en el fondo. Si uno quiere ver que los únicos que aportan a la ciencia son los varones, entonces uno va a ver una mujer y no va a creer que esa mujer puede aportar a la ciencia. Esa es un poco la perspectiva. Después, el otro punto de vista es el acceso limitado de las mujeres en las actividades científicas. Es decir, la mujer entra a la ciencia, pero se le limita a una perspectiva. Por ejemplo, vamos a mirarlo acá para el tema del texto que vamos a ver el próximo jueves sobre el MIT. Cuando las mujeres entran a estudiar ingenierías, terminan después trabajando en temas, por ejemplo, de recursos humanos, porque se supone que la mujer tiene una, comillas, ¿cómo se dice? Habilidades, ¿ustedes han escuchado esas habilidades blandas? ¿Han escuchado alguna vez de eso, no? ¿Qué quiere decir? Sí, profe. Al menos lo que yo entiendo es cuando se refiere a habilidades que son más sociales o como de trabajo en equipo y todo eso. Como que a eso se refiere cuando dicen habilidades blandas. Claro, entonces supone que las habilidades, comillas, blandas estarían más naturalmente predispuestas en las mujeres. Eso sabemos que no es así. O sea, esto yo lo voy a repetir todo el tiempo porque estamos tratando de entender el fenómeno, pero hay que tratar de captar, ¿no es cierto?, que esto probablemente no es así. Y entonces se supone, se cree que las mujeres tienen más habilidades blandas, entre comillas, por lo tanto, capacidad de relaciones sociales, como acaba de decir su compañero, por lo tanto, y otras, por lo tanto, es más lógico, entre comillas, que elija trabajar en áreas, por ejemplo, de recursos humanos o en temas medioambientales en la actualidad. Y, por ejemplo, si ustedes miran la cantidad de estudiantes que tenemos en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería, hay muy pocas mujeres en ingeniería mecánica, pero hay muchas más mujeres en ingeniería vinculada al medio ambiente. Y cuando las mujeres trabajan, también, ¿no es cierto?, es muy común que trabajen en áreas que tengan que ver con atención de personal. Incluso en las universidades también está estudiado que las profesoras universitarias atienden mucho más a los alumnos que los profesores varones. Está estudiado, está, digamos como digo yo, comprobado empíricamente para algunos casos, como cuando los estudiantes tienen un problema, por ejemplo, tienen más, digamos, confianza en hablar con una mujer profesora que con un hombre, digamos, con un profesor varón. Y eso, por ejemplo, le quita a las mujeres, no es que le quite, pero le hace que las mujeres destinen un tiempo mayor que los varones a trabajos de tipo administrativo y no a trabajos de tipo científico. Entonces, cuando se compite a este nivel en la ciencia, ¿no es cierto?, por quién tiene más papers y se ganan más proyectos, la mujer tiene una desventaja, incluso siendo profesora universitaria. ¿Mm? Les quiero decir una cosa así, estimadas, ahora las compañeras, también a los compañeros, porque tenemos que asumirlo entre todos, por supuesto, que esto no significa que esto sea una imposibilidad para las mujeres, ni mucho menos, ¿no? Pues sabemos que no. Pero hay que entender el problema, ¿me entienden, no? Porque a veces pasa con esta clase que a veces algunas personas como que se tienden como que tienden a ver un muro, digamos, como que de muchos siglos construido en torno a los problemas de la relación de género y las dificultades que tienen las mujeres. Pero hay que entender cómo funciona para poder
modificarlo, ¿no? No que lo vean como un muro que les haga imposible su propia carrera, ¿me entiendes, no? Sí, profe, sí, sí se entiende. Qué bueno, porque no quiero sentirme mal que después de esta clase ustedes digan, en realidad no sé por qué me dedico a esto. Por supuesto que no. Tenemos que tratar tenemos que primero que asumir que esto es un problema social, no es un problema de las mujeres solamente, es un problema de ambos, digamos. Y si me permiten un paréntesis, si lo que hemos estado viviendo ahora, ¿no es cierto?, por ejemplo, el teletrabajo, y por qué las dificultades para que la mujer se integre al teletrabajo en Chile durante esta pandemia, o por qué es complicado que las mujeres se reintegren al trabajo posterior a, ¿no es cierto?, a todos los problemas que hemos tenido, ¿no es cierto?, en la economía en estos últimos meses, tiene que ver con la participación no solamente de la mujer al interior de la familia, sino que principalmente del varón. Si los varones no nos hacemos cargo de nuestros hijos, entonces sigue siendo, aunque la mujer trabaje, aunque la mujer sea científica, como acá estamos viendo, sigue siendo una actividad vinculada a las mujeres solamente. Entonces yo quiero que esta clase a ustedes les ayude para entender el fenómeno históricamente, y de ahí tener una posición más documentada, digamos, también sobre el tema que estamos viviendo hoy día. Bien, entonces, cerrando paréntesis. Y también cerrando paréntesis de que esto, por supuesto, no es ninguna imposibilidad para las propias compañeras que están, ¿no es cierto?, en este momento siguiendo este curso, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, hay un acceso limitado de las mujeres en las actividades científicas, que significa que, ok, entran las mujeres a la universidad, entran a estudiar, ¿no es cierto?, carreras científicas como matemáticas, física, ingeniería, biología, lo que sea, pero cuando se plantea el lugar donde deben estar o el lugar donde deben trabajar, ¿no es cierto?, se vuelve a generar un sesgo de género. Vamos a mirar, pues, de qué se trata esto. Y finalmente, ¿no es cierto?, una suerte de rasgo masculinizado de las prácticas científicas, es decir, se valora mucho más a las mujeres cuando, de alguna manera, asuman esos comillas, entre comillas, rasgos masculinos de las, digamos, asociados, digamos, socialmente, ¿no?, con los varones, evidentemente, en el sentido de que, por ejemplo, que son más competitivas, de que posterguen o definitivamente no tengan hijos, posterguen la maternidad o no tengan hijos, de que asuman, ¿no es cierto?, una posición como muy varonil, entre comillas. Son rasgos completamente construidos socialmente, no significa que los varones seamos así y las mujeres de otra manera, eso sabemos que esto es construido, pero de alguna manera se valora a las mujeres en los trabajos científicos cuando participan de ciertos rasgos masculinizados, y tiene que ver principalmente también con los rasgos asociados a la mujer, ¿no?, las habilidades blandas versus habilidades duras, o el que le dedique tiempo, ¿no es cierto?, al cuidado de los hijos, o de gente mayor o enferma, o no le dedique tiempo, porque sabemos que los varones podemos tener muchos hijos, digamos, y continuar una carrera casi normal, o normal prácticamente, y las mujeres, el tener hijos, ¿no es cierto?, no es una limitante, por supuesto, no es una limitante, no, quiero que quede súper claro de mi posición personal al respecto, pero la sociedad lo interpreta como una limitante que desfavorece a las mujeres. Una compañera dice que pasa esto en muchos ámbitos, se referiría seguramente al tema de la discriminación de género, también en la política. Si te refieres tú a la masculinización, por ejemplo, no sé si será eso porque vi recién el chat, también Sí, a eso me ocurre. refiero, el tema de la masculinización, como que la historia la hicieron los hombres, la ciencia la hicieron los hombres, la política la hicieron los hombres, entonces las mujeres como que tenemos que adoptar como ciertos rasgos masculinizados como para poder encajar en esta sociedad. O tener éxito en ese ámbito, sí. Sí, es muy, muy curioso cómo funciona esto. Yo recuerdo hace unos años cuando estaban por primera vez candidatas mujeres en la presidencia en Chile, y recuerdo también la opinión de la familia aquí, o sea, no mi señora que es matemática, por supuesto, pero me refiero a gente quizás mayor y las cosas que decía, o la gente en general. Y cuando hablaban de una mujer, de repente se presentaba, no sé, Michelle Bachelet o cualquier otra candidata de la época, y decían, sí, está bien, pero como que le falta algo, como que le falta, no sé, y lo comparaban con Lagos sí era como que lo que decía Lagos, por ejemplo, Ricardo Lagos, nosotros interpretaba como que tenía carácter, y si lo decía la Bachelet, era como histérica, ya está esta mujer como exagerando, ¿no es cierto? Ya,
Entonces, como que se valora a la mujer si entra, ¿no es cierto?, también no solamente en la práctica científica, sino también, ¿no es cierto?, en este caso en la política, cuando tiene esos rasgos masculinos, como dice su compañera también, como si eso fuera algo positivo. Después hay otro compañero o compañera que dice, tiene que ver con la percepción de género, en su dimensión profesional en general, la mujer ha estado borrada de las posiciones de poder, ostentadas por hombres por siglos, entro a no criticar su capacidad, pero más bien el modelo social en que se le inscribe. Claro, con la mujer pasa algo que vamos a ver, mirar en la ciencia, que se llama el embudo, que en las universidades entran más mujeres que hombres, pero a medida que ustedes tienen más poder, la medida en que usted hace una carrera y está vinculado con el poder, siempre hay menos mujeres. O sea, ustedes se preguntan, ¿cuántas mujeres dirigen laboratorios de ciencia? ¿Cuántas mujeres dirigen, cuántas, por ejemplo, mujeres se ganan proyectos de investigación como investigadora responsable en ciencia? Respecto a los varones, son mucho menos, pero menos, y postulan mucho menos. ¿Cuántas mujeres llegan a posiciones de poder al interior de las universidades? ¿Cuántas mujeres han sido rectoras en la Universidad de Chile, ya que estamos acá? Se imaginarán que ninguna, ¿no? Incluso candidatas han sido bastante pocas, que han llegado, digamos, hasta el final. ¿Cuántas mujeres son? Es muy común, por ejemplo, que las mujeres llegan a ser directoras de departamento. Es muy común que las mujeres lleguen a ser vicerrectoras, por ejemplo, en el área de comunicaciones, cosa que en la Universidad de Chile también ocurre, ¿no? Pero no es tan común que las mujeres lleguen a ser decanos. O sea, nosotros tenemos en la Universidad de Chile más varones que mujeres normalmente. No tengo el dato en este momento, pero creo que habría que corroborarlo, pero me parece que hay más varones que mujeres como decanos. Y si uno, por ejemplo, lo pusiera en el departamento, yo he visto estudios para otros países. Si uno lo mira como director de departamento o directora de escuela, ahí hay más mujeres, o está más equilibrado, a veces hay más mujeres. O sea, mientras más poder hay menos mujeres. Mientras menos poder hay más posibilidades de que la mujer participe, digamos, entre comillas. Por lo tanto, es un problema que evidentemente, como ustedes se dan cuenta, no ocurre solamente en la ciencia refleja, vuelve digamos, a reconstruir esto que ocurre también a nivel de toda la sociedad. Bien, entonces acá tenemos el tema, vamos a ver un poco esto, la mujer como sujeto de conocimiento, y acá tengo un caso que vamos a ver después, que es de Mileva Maric. ¿Ustedes lo ubican? ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? No la googleen porque me van a estar haciendo trampa. Lo están googleando en este momento. Bueno, Mileva Maric, pero se ubican a Albert Einstein, me imagino. Sobre todo si estudian física. Es la esposa, ¿no? La primera La esposa. esposa. Sí. Sí. La primera esposa de ¿La Albert matemática? Einstein. Ella estudió junto con él matemáticas, claro. Estudiaba en el Politécnico de Zúrich. Y fue la primera mujer que entró a ese Politécnico. Y era compañera de Albert Einstein. Esto fue a principios del siglo XX. Dice que la que hizo los cálculos. Bueno, ahí vamos a ver, porque también es una cosa bien interesante respecto de género, porque no estoy diciendo que la persona que lo escribió ahora lo piense. Tiene que ver con la primera teoría, la teoría de la relatividad. Vamos a contar el caso particular de ella, solamente quiero mencionarlo y después lo vamos a ver con más calma, pero tiene que ver con algo bien interesante, que se piensa que las mujeres pueden hacer cálculo, y cuando se ve, por ejemplo, el tema de Maric, aparece esto. ¿Por qué? Porque la teoría de la relatividad, antes, ¿no es cierto?, cuando publica su primer artículo Albert Einstein, Einstein no siguió una carrera del científico tradicional en Alemania, es decir, no pasó por la universidad y terminó siendo después un ayudante de un profesor, por varias razones, biográficas de él, digamos, su propia personalidad, que él no hizo una carrera como científico tradicional porque se pensaba que parece que no era muy inteligente, entonces no había recomendaciones para que siguiera al típico colegio. Además, él después se va a Alemania por razones, digamos, entre otras cosas, de antinacionalistas que estaban ocurriendo. El nacionalismo era terrible, y bueno, y después también él era judío, entonces también tuvo problemas por eso. Pero sea como sea, él no tuvo una carrera muy, muy tradicional. Por lo tanto, en el momento en que él debiera haber estado con un grupo de investigación trabajando, qué sé yo, en Berlín, donde fuera,
Él estaba solo, viviendo, ¿no es cierto? O sea, sin trabajar en la universidad, trabajaba en una oficina de patentes en Berna, que es la capital de Suiza, que es una ciudad bastante pequeña. Todo esto. Y Zurich es mucho más importante, probablemente, en varios sentidos, ¿no? Y es justamente en ese lugar donde él escribe la primera teoría, la teoría de la relatividad en su inicio, digamos, en 1905. Y siempre se pensó que él trabajó solo, y en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín, donde yo participo, hay un grupo de trabajo que está haciendo que es un trabajo maravilloso sobre Mileva Maric, porque vamos a ver acá cómo nosotros podemos ver el trabajo que ella pudo haber hecho con él, porque el texto finalmente fue publicado en nombre de Albert Einstein. El único registro que nos queda de Mileva son sus cartas, y son sus notas propias, digamos, tipo diarios de vida. Y en esas cartas y en esos diarios uno puede ver cómo ella va reconstruyendo la teoría junto con Albert Einstein. De hecho, ella no solamente hacía los cálculos, que es una visión como también de género, como que la mujer hace los cálculos y los que piensan las teorías son los varones, ¿no? O sea, reproducimos nuevamente la diferencia de género. No se refiere solamente a eso, se refiere a que de una u otra forma, ¿no es cierto?, trabajaron juntos. Y hay todo un grupo, ¿no es cierto?, en algunos países que están trabajando con la idea de que se le reconozca a ella como la coautora, ni siquiera la ayudante, la coautora de la teoría de la relatividad, y hay hartos indicios históricos que permiten afirmarlo. Vamos a mirar un poco después cómo funciona esto. Pero lo interesante es que primero que no conocemos a Mileva Maric, conocemos a Albert Einstein. Yo les pregunté, ustedes estudian física, y probablemente no la han escuchado o muy de lejos. Y en segundo lugar, cuando ella se incorporaba a la idea de que de alguna manera tuvo algún vínculo con Albert Einstein, después se separan y ya evidentemente esto digamos, no podemos mantenerlo posteriormente, ¿no? Pero en el primer momento de Albert Einstein sí, cuando uno lo piensa, digamos, lo piensa como una suerte de ayudante de él. Y no se piensa que pudiera haber trabajado a la par. Tenía el mismo nivel educativo. O sea, no podría haber sido muy raro que trabajaran juntos. Vamos a ver algunas cartas de ella. Sí, vamos a mirar un poco después cuando veamos el tema de las mujeres en la ciencia, no solamente a María Graham, que lo propuse en la clase, sino que también, si le interesa, yo creo que podríamos hablar de ella, porque es un tema extraordinario que muestra, digamos, con toda lo triste que fue su historia, en todo caso, muestra, ¿no es cierto?, cómo ocurre este fenómeno. No sé si tiene alguna pregunta que hacer hasta ahora. Bien, aquí hay tres elementos, ¿no es cierto?, que no vamos a mirar con tanto detalle porque esta es una presentación un poco, digamos, para otro público quizás, más vinculado a la propia historia, pero vamos a mirar tres elementos que acá, ¿no es cierto?, ocurren cuando se piensa ahora en la historia de la ciencia y la relación con la mujer. Uno es lo que se llama el sesgo del historiador, es decir, todas las disciplinas tienen un sesgo, es decir, que miran una parte del todo. Uno no puede mirar todo, digamos, eso está claro. Entonces siempre discrimina. Pero hay que tratar de entender qué tipo de discriminación es la que ocurre. Vamos a ver por qué el sesgo de historiador pone más énfasis en los varones y menos énfasis en las mujeres cuando quiere, ¿no es cierto?, hacer la historia de la ciencia. Por lo tanto, no es raro, como ustedes dijeron, que dado que los hombres varones, digamos, escriben la historia, aparezcan más varones. No es raro que, dado que los europeos han desarrollado esta disciplina, aparezcan más europeos que gente de fuera de Europa. Entonces, o más blancos, más que gente de otros grupos étnicos. Eso también es obvio, digamos, ocurre así. Yo creo que no hay tanto que pensar, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que uno puede eliminar los sesgos. Yo creo que es imposible eliminar los sesgos porque uno siempre discrimina. Pero lo importante es tener claro cuáles son los sesgos que uno tiene al momento de enfrentar la historia a cualquier ámbito, ¿no es cierto? También la política, qué sé yo, o su visión de la sociedad. ¿Cuáles son los sesgos que uno tiene? Hay que tenerlos explícitos para poder a partir de ahí empezar a trabajar y tratar de minimizar ese sesgo. Y vamos a ver que el sesgo del historiador es ver hombres y no mujeres.
Después están los cambios disciplinares que han ayudado, ¿no es cierto?, la propia disciplina a entender el papel de la mujer en la historia, y afortunadamente nosotros estamos viviendo un tiempo diferente al que viví yo cuando tenía la edad de usted, o al que vivieron mis padres, o mi madre, porque el cambio de la disciplina ha sido muy rápido y ha permitido entender la historia de otra manera. Y lo tercero es el problema de las fuentes documentales. Cuando accedemos a la historia, aunque queramos buscar el papel de la mujer, sabemos que la mujer sí tuvo una participación, ya no tenemos ese sesgo. Las fuentes documentales, es decir, los registros históricos que nos llegan hasta hoy día, han hecho más énfasis en el papel de los que se suponía que era más importante, es decir, de los varones. Entonces, vamos a ver acá que estos tres elementos van a estar influyendo para que se construya una caja negra. Tanto el sesgo del historiador, la disciplina misma y el problema de las fuentes. Recuerda el tema de la caja negra, yo creo que no se olviden de lo que vimos al principio de este curso. Los historiadores también construimos una caja negra, en la que no explicamos de dónde vienen nuestros sesgos, de dónde viene nuestra elección de fuentes, de dónde viene, ¿no es cierto?, la manera de enfocar la historia. Y pareciera que fuera muy neutra, y efectivamente no lo es, o sea, siempre se toman decisiones. Entonces tenemos otro elemento. El historiador tiene sesgos, la disciplina va cambiando a través del tiempo, que ayuda a que esos sesgos se enfrenten de una manera diferente, y las fuentes y los registros documentales, es decir, lo que podemos mirar de una época para hacer la historia, ¿no es cierto?, las cartas, los documentos, etc., han registrado mucho más al hombre que a la mujer. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, que en el sesgo del historiador, cuando miramos, ¿no es cierto?, la historia, este es el caso de Lavoisier, miramos esta imagen y no miramos la imagen completa, que es la hermana. Esto es bien interesante porque durante mucho tiempo se pensó que Lavoisier era el estudio, digamos, que el estudioso de lo que es el conocimiento que hoy día tenemos de cómo funciona la atmósfera, el oxígeno, etc. Y siempre se pensó que este personaje del siglo XVIII francés había actuado solo. Y a lo más, ¿no es cierto?, había tenido la colaboración, que es lo mismo, entre comillas, colaboración, que es lo mismo que se habla de que Milena Maric acá, ¿no es cierto?, hizo los cálculos de Einstein. Se pensaba un poco que se ve a él y se pensaba que ella, su hermana, era, ¿no es cierto?, quien lo había, comillas, ayudado. Pero siempre se pensaba que el papel principal era de él. Bueno, esto se pensó y tiene que ver un poco con lo que aparece acá, ¿no es cierto?, con los cambios de la disciplina, hasta que se empezó a mirar otro tipo de fuentes documentales. También tiene que ver con las fuentes. Y ya no se vio aquellos registros documentales que salen después de cerrar la caja, después de que la caja negra se ha cerrado. Recuerden que cuando se cierra la caja, nosotros no sabemos lo que ocurre, digamos, entre medio. Vemos lo que entró antes y lo que sale después. Y lo que sale después son las publicaciones científicas. Si uno solo ve las publicaciones científicas, mira esta imagen. Lo mira a él, a Lavoisier, y no a su hermana. Pero si uno abre la caja negra y trata de buscar otra fuente documental, encuentra otras cosas. Y en este caso son registros, igual que en el caso de Milena Maric, son registros personales. Es decir, las mujeres no podían publicar, pero sí escribían, y escribían mucho. Las mujeres de la clase, digamos, con posibilidad de escribir, por supuesto, en este momento, y escriben, ¿no es cierto?, diarios y escriben cartas. Y en las cartas y en los diarios personales están los secretos de sus aportes. Entonces, para que uno vea a la mujer en la historia, tiene que buscar ese tipo de registros. El problema es que esos registros, como son escritos por mujeres, no están en ninguna parte o se destruyen. Las bibliotecas y los grandes archivos, sobre todo bibliotecas, compran y adquieren, ¿no es cierto?, todo lo que sea, digamos, de registro personal del varón, digamos. Entonces, sus diarios, bla, 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 pero de las mujeres queda siempre afuera. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder, ¿no es cierto?, encontrar estos registros. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que el sesgo del historiador nos hace ver esto y no el cuadro completo. Y sin embargo, la mujer aparece en la ciencia. Por ejemplo, en la astronomía, que vamos a mirar acá como un estudio de caso. La astronomía es bien interesante porque en la medida en que dependa de la posibilidad económica de comprar un telescopio, se hace mucho más, comillas, democrática. Y esto ocurrió sobre todo en el siglo XIX, en lo que es en Europa, lo que se llamaba la astronomía amateur. Entonces ahí entran muchas mujeres y la astronomía amateur tiene un papel muy importante en la construcción del conocimiento astronómico. O
sea, gran parte del conocimiento astronómico de hoy día, de hoy incluso, fue construido por personas que no habían estudiado astronomía, o sea, que eran amateurs, que tenían estudios propios, digamos, de tipo autodidacta o con profesores particulares cuando se podía pagar, y que tenían nosotros la posibilidad de comprar los telescopios. Por lo tanto, era un grupo muy pequeño de la sociedad que tenía esa posibilidad económica. Para el periodo de principio del siglo XX, el 14% de las personas perdón, el 14% de las mujeres alemanas se dedicaban a la astronomía principalmente de tipo amateur. Alguno diría, bueno, lo que hacían era simplemente mirar las estrellas y nada más, como una especie de pasatiempo, y no es así, porque los registros que ellas hacían, después eran utilizados por los astrónomos varones para construir conocimiento astronómico. No vamos a ver acá el caso específico porque podemos mirarlo en otro momento, pero la astronomía amateur tiene un papel ahí que jugó en esta posibilidad de encontrar la participación de las mujeres en la ciencia. Uno de los casos más conocidos, que quizás ustedes han escuchado, tiene que ver con el observatorio de Harvard a comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX, que tiene que ver con un cambio en la astronomía en un grupo de mujeres que se le llamó el harén de Pickery. Pickery es el personaje que está acá, y estas son las mujeres que trabajaban en el observatorio astronómico. Tenemos fotos de esto, vamos a ver que algo parecido ocurrió en Chile a principios del siglo XX, pero las fotos que tenemos lamentablemente son solamente del caso de los Estados Unidos. ¿Han escuchado ustedes de este caso? Hay una película sobre eso incluso, un libro, o al revés, un libro y después una película. ¿Qué película? Tendría que buscar el nombre, pero no me acuerdo, pero lo voy a buscar, se lo envío, se los pongo, no puedo poner la película, por motivo de copyright, estamos grabando, pero voy a buscar el nombre, el título. Pero conocen esta historia, ¿no? Del harén de Pickery, de las mujeres de Harvard. Yo no, profe, no lo había escuchado. Las mujeres calculistas. Bueno, voy a explicar un poco acá, pues después lo podemos ver como un tema, cuando veamos el tema de las mujeres en el estudio de caso. Bueno, lo primero que hay que hablar es que el trabajo de los astrónomos cambió cuando se construye la subdisciplina que ustedes conocerán seguramente, que es la astrofísica. La astrofísica requirió una participación distinta de personas en los observatorios astronómicos, ¿no es cierto? En este caso el de Harvard, que lo que requería la astrometría. La astrometría era una forma de estudiar los astros, ¿no es cierto?, a partir de las posiciones de los astros. O sea, qué lugar ocupan primero dentro del barrio, o sea, el que es el sistema solar, y después más allá, ¿no? Y para eso se hacían estudios principalmente a través del análisis de los pasos de los planetas interiores entre la Tierra y el Sol, ¿no es cierto? En el momento que pasa, Venus, Marte, se hacían mediciones trigonométricas entre distintos puntos de la Tierra, principalmente en el sector norte y sur, y a partir de ahí se hacían todos los cálculos, ¿no es cierto?, de la posición de los astros. Pero cuando se empieza a estudiar la composición de la luz con la astrofísica, esto cambia. Y si la astrometría se necesitaba 2 astrónomos y gente que hiciera los cálculos, cuando se instaura la astrofísica, se necesita muchas más personas. Y ahí es donde los observatorios astronómicos comienzan a contratar a mujeres. Y por 2 razones, que son de peso, porque tienen que ver con los sesgos de género. Primero, porque se pensaba que las mujeres podían hacer actividades rutinarias que tenían que ver, ¿no es cierto?, con el estudio de la composición de los colores, ¿no es cierto?, mejor que los varones. Y de hecho, estos astrónomos decían, si la mujer sabe tejer, que es una actividad rutinaria, puede hacer estas cosas sin pensar y, ¿no es cierto?, ver una paleta de colores y de ahí determinar, ¿no es cierto?, el estudio de las placas. Son placas fotográficas que son enormes, que se estudian, son muchísimas placas fotográficas, son miles. ¿Sí? Entonces, ¿para qué, decían ellos, le vamos a quitar el tiempo al astrónomo famoso, digamos, que estudie unas placas cuando la mujer lo podía hacer mejor? Eso se pensaba porque además se pensaba que la mujer tenía mayor capacidad que los varones para diferenciar colores, matices de colores. Esos son todos sesgos de género. Y en segundo lugar, por un sentido bastante práctico, pues ustedes se imaginarán, porque por cada hombre que contrataban podían pagar 3, 4 mujeres. Por lo tanto, se ahorraba mucha plata y nunca la ciencia hasta hoy día ha tenido un gran financiamiento, a no sé que sea ciencia aplicada para, qué sé yo, construcción de armas. Por lo tanto, la otra razón por la cual se contrataba a mujeres era porque era más barato contratarlas. Hay una compañía que hizo una película que se llama Figuras Ocultas. Claro, la mujer calculador de la NASA en la época de la carrera espacial. Sí, también es algo muy parecido.
vamos a ver que hablar solamente de mujeres calculistas no es tan correcto porque ellas hicieron algo más que cálculos. Pero bueno, pero efectivamente esa película, creo que aparece un tipo que trabaja en Big Bang Theory también, un actor. Sheldon parece que... Perdón. Creo que de esa película se trata. Pero bueno, entonces, en el momento en que la astrofísica se crea como una disciplina, se van a contratar mujeres. Y van a estar trabajando, ¿no es cierto?, en los observatorios astronómicos bajo, por supuesto, la vigilancia de los varones. En realidad son ellas las que están trabajando principalmente. Pero en este caso pasa algo muy interesante, que es como una de las mujeres que participa en este grupo comienza a hacer, ¿no es cierto?, algo más que cálculos. Y la película y el libro lo muestran, digamos, claramente. El libro está en inglés, no sé si está en castellano, pero que muestran claramente que cuando la mujer quiere pasar a otra etapa, ya no solamente hacer cálculos, porque además estudiaban solas, digamos, solas se formaban o contrataban profesores para estudiar matemáticas y física, tiene un techo. Y ya ella no logra progresar más allá, y la película lo muestra también, porque, ¿no es cierto?, era mujer. Entonces los argumentos para que las mujeres entren por primera vez a la astronomía, y va a ser la astronomía curiosamente la primera de las disciplinas científicas que va a darle la cabida a las mujeres, antes que la ingeniería, bueno, la medicina en realidad antes probablemente, pero donde entra de forma, a ver, en la medicina es distinto porque la mujer entra a estudiar medicina, y estudia medicina, pero también en ámbitos que van a ser femeninos, cuidado de los niños, o estudios de tipo pediatría, o estudios em, de, de medicina de la mujer. Se me olvidó cómo se dice el nombre. Bueno, entonces, pero la astronomía va a ser la primera disciplina, ¿no es cierto?, en la cual las mujeres entran y empiezan a hacer un trabajo muy similar al que hacen los varones, sin haber pasado por la universidad. Eso es curioso. Bueno, los argumentos, como dije, ¿no es cierto?, solo la diferencia de salario, es decir, pagarle mucho menos a la mujer que al hombre era un buen aliciente para encontrar, ¿no es cierto?, y contratar mujeres. Por otro lado, el voluntarismo femenino. Muchas mujeres encuentran en el trabajo del observatorio astronómico la única posibilidad para entrar a trabajar como científicas. Después el trabajo no especializado, porque el trabajo de los astrónomos a principios del siglo nunca fue especializado. De hecho, los astrónomos de comienzo del siglo XX estudiaban ingeniería, estudiaban matemática, o no tenían estudios, sino más bien propios. Por el tipo de astronomía que existía, diferente a la de hoy día, los astrónomos se hacían en los observatorios. Por lo tanto, si el hombre lo podía hacer, perfectamente la mujer, con sus capacidades, no era ninguna dificultad que lo hiciera. Lo otro, una suerte de capacidad del ojo femenino, para analizar grandes placas con color y colores, digamos, de un cierto grupo de fotografía, ¿no es cierto?, del espectroscopio. Se pensaba que la mujer lo podía hacer mejor que el varón. Por lo tanto, también ese era un aliciente. Acá voy a dejar un poco el caso de la... A ver qué era. Llevamos una hora. Bueno, no sé si entramos en el caso de Chile. ¿Quieren escuchar eso? O para terminar, o lo vemos en la próxima clase.